Bueno, mis amados hermanos, se me han encomendado la tarea de traer el mensaje el día de hoy y vamos a hablar de la persona, el hombre más hermoso de toda la tierra. No hay otro nombre más hermoso que este. Es el hombre que yo más amo en mi vida. Yo creo que usted también es el hombre que más ama en su vida. Y vamos a hablar hoy día de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar la palabra en Efesios 4, versículo 12. Sí, amén. Efesios capítulo 4, versículo 12. Y le invito a que esté clamando, mi hermano amado, que esté clamando, esté en su puesto ahí, orando al Señor, para que Él sea hablando nuestras vidas y no sean palabras de sabiduría humana, amén. Sino que sea el Señor hablando en nuestros corazones. Efesios capítulo 4, versículo del 12 al 13. Mis amados hermanos, traigo varios versículos, pero los traigo escritos. Me di la tarea de escribirlo para que lo hagamos un poquito más dinámico. Vamos a Efesios 4, versículos 12 y 13 vamos a leer. Sí, amén. Se ve bien, mi hermana. Y si lo va encontrando, nos vamos poniendo de pie en reverencia al Señor. Recuerde que es palabra de Dios, no amén. Es palabra de la hermana Belén, sino que es palabra de Dios. Así que con reverencia y con nuestro corazón dispuesto, la leemos en el Señor. Amén. Amén. ¿La encontró mi hermano, mi hermana amada? Amén. Vamos a leer Efesios 4, versículos 12 y 13. Dice así: en el nombre de Jesús, y la iglesia dice: amén. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor. Santo Dios y buen Padre Celestial, en el nombre de Jesús, ante su presencia nos encontramos, Señor, dándote las gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que hemos podido leer en esta hora, Señor. Padre, te clamamos, Señor amado, no por tu palabra porque es perfecta, Señor. Te clamamos por este instrumento, Padre amado, que tú vas a usar en esta hora, Señor. En esta hora, Padre, dispongo ante ti mi vida, Señor. Usa mis labios, Señor amado, que sean palabras inspiradas por ti, Señor amado. Amén. No palabras de sabiduría humana, Señor. Amén. Así también te clamo por nuestros corazones, Señor amado, que seas trabajando tú, Padre amado, tratando, moldeando, Señor, cada corazón, Padre amado. Amén. En esta hora, Señor, disponemos ante ti nuestra vida, disponemos ante ti nuestro corazón como un barro en las manos del alfarero, Señor, para que tú seas transformando nuestra vida conforme a tu imagen, conforme a tu palabra, Señor. Padre, en esta hora escudriña nuestros corazones, Señor, y tú seas, Padre amado, en esta hora transformando, Señor, nuestros corazones, nuestras vidas, Señor. Amén. Te damos las gracias, Padre, y te imploramos que tú nos unas en un mismo pensar, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, Señor. Amén. Y seas sacando todo pensamiento ajeno en el nombre de Jesús, Señor amado. Te lo rogamos, Padre, para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Amada iglesia, tome su asiento. Me parece que está muy fuerte, ¿no, pastor? Para que le pueda bajar un poquito. El Señor le bendiga a mis amados hermanos, como les adelantaba. Y usted me dirá, ¿qué tiene que ver este versículo con Jesucristo, mis amados hermanos? Porque hoy día vamos a tratar un tema que hoy en día se ha olvidado en las iglesias. Muchas veces nos centramos en nosotros, muchas veces nos centramos en Pablo, ¿cierto? A veces hablamos más de Pablo que de Jesucristo. A veces hablamos más de otros personajes que del único, mis amados hermanos, que es digno de alabanza. Y hoy día vamos a hablar del carácter de Jesucristo. Amén. Por eso vamos a hablar de este versículo, porque nos dice que nosotros debemos alcanzar la estatura de un varón perfecto. ¿Cuál es esta estatura? Hoy día lo vamos a ver, mis amados hermanos. Entonces, mis amados hermanos, el carácter de Jesucristo. Yo le pregunto a usted, ¿qué significa la palabra carácter? ¿Qué quiere decir con esta palabra, mis amados hermanos? Y una definición que podemos encontrar en la Real Academia Española, si lo buscamos por ahí. Mis amados hermanos, el carácter en tiempos antiguos, o bueno, también hay gente que todavía lo sigue utilizando, es una marca con que los animales se marcaban en ciertos tiempos, ¿cierto?, para diferenciarlos de otro rebaño. ¿Ya? Era una marca que tenía un rebaño característico. Otra definición es un conjunto de cualidades o circunstancias, mis amados hermanos, propias de una cosa, de una persona, que lo hacen diferenciarse de otras. O sea, el carácter es algo que a una persona la hace diferenciarse de otra. Amén. Y mis amados hermanos, debemos nosotros, más allá de entender esta definición que podemos encontrar en internet, debemos entender que nos habla la Biblia acerca del carácter.
Amén. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca del carácter? En primer lugar, mis amados hermanos, que el carácter del cristiano que debe ser conforme al carácter de Jesucristo, porque sí, mis hermanos, usted y yo debemos aprender este carácter. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros debemos practicar y poner por obra. Amén. Entonces, el carácter involucra decisiones, mis amados hermanos. No es solamente decir, yo soy cristiano. No es solamente decir, no, que yo voy a la iglesia. Sino que el carácter muchas veces, y la mayoría de las veces, implica tomar una decisión. ¿Dónde lo podemos ver, mis amados hermanos? Usted puede buscar un ejemplo en Daniel 1:8. Daniel, ¿cierto? El rey le había dispuesto comida y bebida para que él comiera, ¿cierto? Pero Daniel tomó la decisión de no contaminarse con esta comida. De hecho, usted lo puede ver, Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Entonces, si nos damos cuenta, a lo largo de la Biblia, mis amados hermanos, el carácter involucra una decisión. El carácter no es solamente palabras, no es solamente una forma de relacionarse, sino que es una decisión que se toma cada día, mis amados hermanos. ¿Qué otra característica hay? El carácter, mis amados hermanos, del creyente es una manifestación constante de Jesús en nuestra vida. Sí, mis amados hermanos, usted y yo debemos reflejar a Cristo en nuestro andar. ¿Usted está reflejando a Cristo en su vida? ¿Está reflejando a Jesucristo en su casa, por ejemplo? ¿Está reflejando a Jesucristo en su trabajo? Porque, mis amados hermanos, la luz debe brillar afuera, ¿cierto?, en las tinieblas. Acá todos nos encandilamos. Debemos brillar afuera. Amén. Entonces, el carácter del creyente es una manifestación constante de Jesús en la vida y esto involucra decisiones. Y después lo vamos a retomar. Tercero, el carácter que debemos alcanzar en la estatura del varón perfecto. ¿Cuál es esta estatura? Cristo crucificado. Esa es la estatura que nosotros debemos alcanzar, mis amados hermanos. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuántos podemos decir con Cristo estoy juntamente crucificado? Pocos, ¿cierto? De repente nos cuesta crucificarnos, pero esa es la estatura que debemos alcanzar, mis amados hermanos. Cuarto, la medida o la meta no debe ser cualquier persona. Muchas veces nosotros tomamos como referentes personas en la vida, ¿cierto? Yo quiero ser como la hermana que predica, yo quiero ser como el hermano que predica, yo quiero ser como el pastor. No, es que yo quiero ser como el hermano que canta. Pero no, mis amados hermanos, nuestra meta debe ser Jesucristo. Debe ser como Jesucristo, mis amados hermanos. Ese es el mayor objetivo que usted y yo como cristianos debiésemos tener. Y debemos reconocer, mis amados hermanos, que Cristo, mis amados hermanos, hoy en día tristemente se toma como un ejemplo de debilidad. Yo no sé si usted lo ha escuchado, pero hoy en día a Jesús se le ve como débil. Incluso una figura muy, muy famosa del Vaticano dijo que la cruz o Cristo era el peor error de Dios, el peor fracaso de Dios. ¿Se da cuenta, mis amados hermanos? Amén. Y hoy nosotros debemos saber que eso no es debilidad. No, mis amados hermanos, Cristo para crucificarse fue valiente. Cristo para crucificarse, mis amados hermanos, tuvo que morir a sí mismo, negarse a sí mismo. Y eso no lo hace cualquiera, mis amados hermanos. Por lo tanto, no lo tomemos como un ejemplo de debilidad. Porque hoy en día, claro, se habla de Pablo, porque Pablo para hablar, ¿cierto? Él tenía muchas diferentes, mis amados hermanos, diferentes formas de relacionarse, de hablar, ¿cierto? Siempre se habla de Pablo, de las cartas, pero a veces nos olvidamos del mayor ejemplo, que es Jesucristo, mis amados hermanos. No lo veamos como un ejemplo de debilidad, sino que veamos el mayor ejemplo de obediencia, el mayor ejemplo de amor, mis amados hermanos, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál debe ser nuestra meta? Ser como Cristo. Amén. Esa debe ser nuestra meta. ¿Y por qué Dios va a desarrollar en nosotros el carácter de Cristo? ¿Por qué Dios quiere desarrollar en nosotros el carácter de Cristo? Y yo le voy a responder. ¿Por qué debemos parecernos a Cristo, mis amados hermanos? Primero, porque la Biblia dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Cierto? Decía, yo soy la luz del mundo, ¿cierto? Pero ahora Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿A quién le hablaba? A sus discípulos, sí, pero también nos habla a nosotros hoy en día. Nosotros somos la luz del mundo, mis amados hermanos. Cuando usted predica, usted está haciendo luz del mundo. Cuando usted tiene buen testimonio, usted está haciendo luz del mundo. Está alumbrando en las tinieblas, mis amados hermanos. ¿Dónde lo puede encontrar? En Mateo 5, 14, del 14 al 16. Y quiero detenerme en una parte, mis amados hermanos, que es en el versículo 16. Dice,
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Porque habla que la luz no se debe esconder, ¿cierto? La luz debe ponerse en lo alto, donde la gente pueda observar, donde ilumine, ¿cierto, mis amados hermanos? Dice así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y glorifiquen a quién? ¿A nosotros? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis amados hermanos, si usted se queda con que yo soy salvo y listo y no hago nada, me quedo en ese estado durmiendo, en ese estado inerte, no es así, mis amados hermanos. Porque la palabra de Dios nos dice que por nuestras buenas obras los demás van a ver y van a glorificar al Padre. Amén. Y usted lo puede ver, mis amados hermanos, en su testimonio, cuando el Señor transforma nuestras vidas y nosotros, mis amados hermanos, empezamos a dar buen testimonio, la gente se empieza a preguntar, ¿qué le habrá pasado a mi vecino que está tan diferente? ¿Qué le pasará a mi compañera de trabajo que está tan distinta? Amén. Ya no habla garabatos, ya no trata mal a la gente, ¿qué le habrá pasado? Y después cuando se enteran de que somos cristianos, dice, ahí está. Incluso, mis amados hermanos, hay gente que empieza por curiosidad a preguntar. Incluso se acercan a la iglesia por curiosidad, por conocer. ¿Quién es ese Dios que te cambió la vida? Amén. Tú que tenías problemas todos los días en tu matrimonio y hoy ya no los tienes. Yo quiero conocer a ese Dios que transformó tu vida. Pero mis amados hermanos, si no damos buen testimonio y no estamos dando buenas obras, es difícil, mis amados hermanos, que la gente pueda creer cuando nosotros le prediquemos, ¿cierto? Amén. Porque como les decía en un inicio, el carácter de Cristo no es solamente decir yo soy cristiano, sino que, mis amados hermanos, implica acciones, implica decisiones, implica acompañarlo con nuestro actuar, mis amados hermanos. Amén. Segundo, porque dice, si usted se va unos 3 versículos atrás, en el 13 dice que somos la sal de la tierra. Mis amados hermanos, ¿usted se ha fijado cómo está el mundo? Yo no sé si usted ha analizado, pero ¿se da cuenta que el mundo necesita de Cristo? El mundo necesita mucho de Cristo, mis amados hermanos. Toda la gente anda como con rabia, toda la gente anda acelerada, airada. El mundo necesita de Cristo, mis amados hermanos. ¿Y sabe quién puede presentar a Cristo en el mundo? Usted y yo. Así es, mis amados hermanos, la sal de la tierra, mis amados hermanos. Cuando hay alguien que no tiene esperanza, uno puede ir a predicarle, uno puede ir a darle esta palabra de aliento, ¿cierto? Uno es la sal de la tierra, mis amados hermanos. Pero a veces nosotros nos comportamos más como una sal insípida. A veces no estamos sazonando como debiésemos. Que el Señor nos ayude, amén. Que el Señor nos fortalezca. Tercero, porque nos prepara para el reinado, el reino milenial, mis amados hermanos. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 1:6 que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí habla de Jesucristo, que nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Usted sabía que la iglesia es somos constituidos como reyes y sacerdotes? Quizás en este momento no lo estamos viendo, ¿cierto? Yo no soy la reina Belén, usted no es el rey, todavía no veo, ¿cierto? Pero ¿sabe cuándo se va a cumplir aquello? En el reino milenial, mis amados hermanos, cuando Cristo venga en gloria con sus santos y venga a reinar en la tierra, usted y yo, no teniendo nada que ofrecer, ni siquiera arte ni parte en ese lugar, usted y yo vamos a ser reyes y sacerdotes. ¿Se da cuenta la importancia de desarrollar el carácter de Cristo en esta tierra? No es solamente porque queramos ser como religiosos, ¿cierto? Hoy en día la gente se aprende la Biblia para ser religiosos, para condenar, no es eso. Sino que Dios nos está preparando porque hay un reinado en donde usted y yo vamos a servir. ¿Usted quiere estar ahí? Amén. Yo quiero verlo a todos ahí siendo reyes y sacerdotes, mis amados hermanos. Por eso el Señor va moldeando nuestro carácter, mis amados hermanos. El Señor va tratando con nosotros para que podamos cumplir de buena manera y con excelencia ese trabajo, mis amados hermanos. Y no es cualquier cosa, es una gran responsabilidad que el Señor le tiene a usted y me tiene a mí. Por eso, mis amados hermanos, es importante aprender a desarrollar el carácter de Cristo, el varón perfecto. Amén. Cuarto, ¿por qué Dios quiere desarrollar en nosotros este carácter? Número 4, porque nosotros, mis amados hermanos, al nacer de nuevo, ¿usted ha nacido de nuevo, no? ¿Cierto? Todos los que el Señor ha salido a nuestro encuentro hemos nacido de nuevo, ¿cierto? Y cuando uno nace de nuevo, uno no nace sabiéndoselas todas. ¿Sí? No nos pongamos soberbios. Uno nace como niño, ¿cierto? Uno es un niño espiritual.
Uno es un niño espiritual, un bebé espiritual que va creciendo, que primero recibimos leche, ¿cierto? Nos alimentamos de alimento liviano, ¿cierto? Después viene ahí el alimento sólido, los porotos, como se dice, las lentejas, ¿cierto? Pero vamos primero, mis amados hermanos, siendo niños y vamos nosotros creciendo y madurando espiritualmente, mis amados hermanos, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Miren, 1 Corintios 13:11 dice, Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Mis amados hermanos, ¿cuánto podemos decir esto? De repente nos cuesta, ¿cierto? Porque aún siendo, quizás aún llevando años en el Evangelio, de repente nos seguimos comportando como niños espirituales. A veces llevando tiempo, harto tiempo en el Evangelio, seguimos hablando como niños. Y no me refiero a hablar como un niño pequeño, sino que me refiero, por ejemplo, a hablar a garabatos. Hablar como cuando recién el Señor nos llamó, porque el Señor no nos sacó de inmediato. Bueno, algunos sí, pero en otros casos no, ¿cierto? En otros casos el Señor fue de a poquito, sacando las malas palabras, sacando los malos tratos, ¿cierto? Pero a veces nosotros volvemos a hablar como niños, ¿o no? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca, porque una vez que pasa tiempo, ¿cierto? Que vamos madurando, que vamos creciendo, que vamos aprendiendo, debemos dejar lo que era de niño, mis amados hermanos. Amén, que el Señor nos ayude. Entonces, por eso debemos ir desarrollando el carácter de Cristo. Amén. Y yo le pregunto, ¿somos salvos por las obras? No, ¿cierto? Ya todos lo sabemos, menos mal, mis hermanos. Somos salvos por gracia, ¿cierto? No hicimos nada para merecerlo, nada. No hay ninguna obra, por mucho que nos esforcemos por vivir perfectamente, no hay ninguna obra que nos haga salvos. Solamente la obra que hizo Cristo Jesús en la cruz. Amén. Así que para que siempre recordemos con humildad que no teníamos nada que merecer. Nosotros lo único que merecíamos era la muerte. Pero mis amados hermanos, ¿nos podemos quedar con eso solamente? ¿Somos salvos y listos? No, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque la Biblia dice, mis amados hermanos, que la fe sin obra es una fe muerta. Entonces la fe a mí me lleva a obrar, mis amados hermanos. Yo no obro para ser salva, yo obro porque soy salva, ¿cierto, mis amados hermanos? Usted obra porque usted es salvo, por fe lo creemos, ¿cierto? Todavía no vaya a estar dudando, ¿seré salvo o no? No, con confianza, si es por medio de la fe en Cristo Jesús. No es ninguna obra que usted y yo hagamos, es por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, porque somos salvos, nosotros obramos, mis amados hermanos. Y esta obra queda ahí, nosotros recibimos el regalo de la salvación y listo, nos quedamos ahí en el camino. No, ¿cierto? ¿Por qué, mis amados hermanos? En Filipenses 1:6 Pablo lo decía. Decía, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto, hermana Belén? Nosotros, mis amados hermanos, nos vamos perfeccionando. El Señor va perfeccionando su obra en nosotros. Porque, seamos sinceros, hermano, hermana, ¿le quedan residuos del viejo hombre? El que diga que no, lance ahí la primera. Mis amados hermanos, estamos siempre crucificándonos. Estamos siempre creciendo, siempre nosotros abandonando todas esas cosas del viejo hombre, de la vieja mujer, mis amados hermanos. Porque cada día quiere volver a levantarse, ¿o no? Ese viejo hombre, esa vieja mujer, cada día quiere rebelarse. Pero nosotros, ¿qué vamos haciendo? Vamos perfeccionándonos, esforzándonos en la gracia. Amén. Entonces no podemos quedarnos en el conformismo, en la conformidad. Ya recibí la salvación y listo, me quedo aquí sentado. No, mis amados hermanos. Debemos saber que Cristo va perfeccionando la obra que inició en usted y en mí. Amén. Entonces, mis amados hermanos, hemos sido salvados solamente por gracia, por misericordia, ¿cierto? Pero, mis amados hermanos, para que usted y yo crezcamos y podamos formar en nosotros el carácter de Jesucristo, el carácter de un cristiano maduro, nosotros debemos ir, mis amados hermanos, debemos nosotros ir perfeccionándonos para ser capaces de un día, mis amados hermanos, cumplir con la gran responsabilidad que nos va a dar el Señor. Porque imagínense, ¿usted se imagina a un niño gobernando un país, por ejemplo? ¿Usted se imagina a un niño como un rey? No, ¿cierto, mis amados hermanos? Me refiero a un niño espiritual. Porque de repente, claro, nos vemos así muy bonitos, pero a veces somos niños espirituales. Entonces, mis amados hermanos, si no maduramos, ¿cómo el Señor nos va a dar mayor responsabilidad? Por eso, mis amados hermanos, no podemos quedarnos en el conformismo, sino que tenemos que esforzarnos en la gracia. Así nos llama Pablo, amén.
Y yo le quiero hacer una pregunta para que meditemos. ¿Cómo Dios nos va a confiar mucho, cierto? La palabra de Dios dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, cierto. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo el Señor nos va a confiar mucho si nosotros no aprendemos a ser fieles en lo poco? Si no maduramos, mis amados hermanos, y ni siquiera aprendemos a ser buenos administradores de lo poco. Porque usted sabía que usted y yo somos solo administradores. Somos solo administradores, pero si no aprendemos a ser buenos administradores, ¿cómo el Señor nos va a confiar lo mucho? Que el Señor nos ayude, amén. Y yo le pregunto a usted, ¿tenemos responsabilidad en esto? Porque a veces nos queremos lavar las manos, ¿cierto? De la responsabilidad. Queremos decir, no, si ya no depende de mí, entonces yo me quedo aquí. Claro, la salvación no depende de nosotros, es de Dios, ¿cierto? De Él es la salvación. Pero ¿tenemos responsabilidad nosotros? Amén. Tenemos una responsabilidad. Y esto no es de todos, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque Lucas 14:27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Mis amados hermanos, todos aquellos que quieren construir el carácter de Jesucristo, todos aquellos que quieren ser cada día más como Cristo, tienen que ser discípulos de Cristo. Y usted sabe que para ser discípulo, mis amados hermanos, hay que tomar una decisión. Tomar la cruz y seguir a Cristo. Dice la palabra de Dios que el que no aborrece, ¿cierto? A madre, padre, hijos. ¿Quién ama más a madre, padre, hijos, esposa? Póngale ahí lo que haya en su corazón. Más que a Dios no es digno de Él. Si amamos más a este mundo, más que a Cristo, no somos dignos de Él. Si amamos más a madre, a padre, no somos dignos de Él. Mis amados hermanos, debemos entender que tenemos una responsabilidad. Cuando en nuestro corazón está el anhelo de ser como Cristo, el anhelo de ser discípulo de Cristo, hay una responsabilidad, mis amados hermanos. Amén. Que el Señor nos ayude a no seguir autojustificándonos, ¿cierto? Y no seguir en el sueño de la indiferencia. Porque muchas veces autojustificándonos nos mantenemos en ese estado inerte, sin movernos, sin accionar la fe. Amén. Que el Señor nos ayude. Entonces, mis amados hermanos, para ser un discípulo de Jesucristo requiere un sacrificio. Ninguna amén. Sí, mis amados hermanos, es lo que no se quiere predicar hoy en día en las iglesias. Hoy en día las iglesias quieren predicar un evangelio sin cruz, sin sacrificio, en donde usted declara y el Señor lo tiene que hacer, tiene que obedecer lo que nosotros declaramos. Y no es así. El evangelio es de esfuerzo, es de sacrificio, es de rodillas peladas, clamando. Mis amados hermanos, que el Señor nos ayude a conocer el verdadero evangelio de Jesucristo. A veces pensamos que el evangelio solamente es para las calles y de repente nosotros nos olvidamos del verdadero evangelio. Nos olvidamos de recordar la vida de Jesucristo en nosotros, para nosotros corregir nuestro caminar. Entonces, mis amados hermanos, Cristo nos habla de un sacrificio. ¿Cuál? Renunciar a todo para seguir a Cristo. Y ojo que no solo lo podemos tomar como los bienes materiales, o no solo lo podemos tomar como dejar a madre, padre, ¿cierto? Sino que también dejar todo se refiere muchas veces a abandonar incluso nuestro ego. Amén. Poquito amén, amén. Estamos ahí luchando, parece. Sí, abandonar nuestro ego. Porque nuestro ego, mis amados hermanos, de repente es lo que más nos cuesta crucificar. Amén. Que el Señor nos ayude. Entonces implica un precio, dejar todo, renunciar, mis amados hermanos, incluso a los bienes materiales para ser buenos administradores de lo que el Señor nos dé. Sí, mis amados hermanos, implica un sacrificio y no todos están dispuestos a darlo, no todos están dispuestos a hacerlo. Que el Señor nos ayude. Y yo le pregunto a usted, para que se quede ahí reflexionando, y mis hermanos si están escribiendo ahí, escriban esta pregunta. ¿Somos la clase de personas de calidad que el Señor puede usar para la batalla? Porque usted sabe que Cristo está haciendo, ¿cierto? Está haciendo el ejército de la fe, ¿cierto, mis amados hermanos? No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes, ¿cierto? Y vamos a ser un día reyes y sacerdotes, pero ahora estamos militando, ¿cierto? Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida, ¿cierto, mis amados hermanos? Así dice la palabra. Entonces usted y yo somos personas de calidad en las cuales Cristo pueda confiarnos responsabilidad. ¿Somos esa persona de calidad que pueda servir al Señor? Que el Señor nos ayude porque muchas veces no lo somos. Muchas veces el Señor incluso nos confía poquito y eso no lo sabemos administrar. ¿Qué cosas, por ejemplo, mis hermanos? A veces ni siquiera aprendemos a administrar bien el tiempo, o el dinero, o la familia, o el matrimonio, o los hijos.
Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a aprender a ser buenos administradores. Y bueno, mis hermanos, ahora sí lo que nos convoca, cualidades del carácter de Jesucristo. ¿Quiere usted aprender las cualidades del carácter de Jesucristo? Amén. Los noto medios distraídos. Recuerde que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. ¿Por qué debemos saber las cualidades del carácter de Jesucristo? Porque nosotros debemos ser imitadores, mis amados hermanos. Usted ha orado en su oración y le ha dicho, Cristo, quiero ser más como tú. Dios, haz mi carácter más como el tuyo. ¿Usted ha clamado eso algún día? ¿Pero sabe cómo es Jesucristo? Porque nos quedamos con que es manso y humilde nomás, pero nos olvidamos de las otras cualidades. Que el Señor nos ayude. En primer lugar, mis amados hermanos, Cristo fue obediente. Obediente hasta la muerte, dice su palabra, y muerte en cruz. Mis amados hermanos, Cristo fue obediente en el contexto más hostil que había. Imagínense, humillándolo, tratándolo mal, ¿cierto? Golpeándolo, azotándolo, siendo inocente, y fue obediente así. Y nosotros de repente nos cuesta tanto ser obedientes, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios que Jesucristo decía en Juan 6:36, dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mi hermano, nos olvidamos que usted y yo estamos para hacer la voluntad del que nos ha creado. La voluntad de Dios, mis amados hermanos. ¿O usted cree que nosotros somos los protagonistas de la historia? A veces nos creemos los protagonistas, ¿no? Nos creemos los especiales, los favoritos de Dios. Y no es así, mis amados hermanos. Usted y yo estamos acá para cumplir un propósito, para hacer la voluntad de Dios. Sí, mi hermano, mi hermana, Dios tiene un propósito para su vida y usted debe estar dispuesto a ser obediente hasta la muerte. Así es, mis amados hermanos. Que el Señor nos ayude a poder seguir este ejemplo. Que claro, cuando va todo bien es fácil ser obediente, ¿cierto? Pero cuando se pone la carrera cuesta arriba, cuando vemos que está todo mal en la vida, cuesta ser obediente, ¿o no? Que el Señor nos ayude. Jesús, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No nos quedemos a mitad de camino, no nos quedemos a mitad de la carrera. Dice la palabra que debemos correr de tal manera que obtengamos ese premio, esa recompensa, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Segunda cualidad, Cristo era irreprensible. ¿Usted sabe qué significa ser irreprensible? Una palabra que igual puede ser un poco compleja. Una persona irreprensible es que no hay nada que reprocharle, tiene una conducta intachable, mis amados hermanos. Cristo era un hombre irreprensible. Imagínense que la palabra de Dios dice que Cristo fue tentado en todo, mas sin pecado. Él no pecó, mis amados hermanos, siendo tentado. Por eso la muerte no pudo retenerlo. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos un sacerdote que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Porque a veces pensamos que porque Cristo fue concebido del Espíritu Santo, pensamos que Él no sufrió las mismas tentaciones que nosotros tuvimos. Y sí las tuvo, mis amados hermanos. Fue tentado como usted y yo fuimos tentados. Pero ¿cuál es la diferencia entre nosotros y Jesucristo? Que nosotros tropezamos de nuevo con la misma piedra. Nosotros somos buenos para caer y poder sucumbir en la tentación. Que el Señor nos ayude a poder desarrollar este carácter, a tener esa conducta irreprensible. Nosotros debemos aprender algo, mis amados hermanos, que el Señor nos hablaba un poquito el domingo en el devocional. El dominio propio, la templanza. ¿Usted tiene dominio propio? Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. ¿Qué es el dominio propio? Es poder decir que no. Mi hermano, usted va a tener que decir que no. Dijimos ya del principio, ¿cierto? Ya le advertí que para tener el carácter de Jesucristo nosotros debemos tomar decisiones. Y muchas veces tenemos que decir que no. Y muchas veces usted y yo vamos a quedar mal con la familia, a veces vamos a quedar mal con las personas. Pero es algo que debemos estar dispuestos a hacer, mis amados hermanos. Tener dominio propio, tener dominio de la lengua, mis amados hermanos. Tener dominio de no deslizarnos por las cosas que nos ofrezca este mundo, mis amados hermanos. Nosotros ayer conversábamos porque hace poco falleció un predicador y hablábamos acerca de lo que le sucedió, mis amados hermanos, que cayó en adulterio.
Tristemente, mis amados hermanos, es algo que ensucia el testimonio. Por eso cuídese, guárdese, tengamos dominio propio. Porque claro, podemos sucumbir ante la tentación del momento, pero después vamos a estar arrepentidos toda la vida, mis amados hermanos. Que el Señor nos ayude. Entonces Cristo era irreprensible, mis amados hermanos. Y así también usted y yo debemos ser irreprensibles. ¿Y usted cree que se puede alcanzar a ser irreprensible? Sí, mis amados hermanos, pero con esfuerzo. Amén. Por eso esforcémonos en la gracia. Tercero, Cristo era manso, manso y humilde de corazón. Qué linda palabra, mis amados hermanos. Hoy en día el mundo nos dice hay que ser manso, pero no menso. ¿Y esto es bíblico? No, así que no lo repita más, mi hermano amado. No es así, no debemos ser mansos, pero no mensos, no es así. Porque si hablamos de menso, le estamos pisoteando a Cristo, mis amados hermanos. Estamos diciendo que Cristo entonces fue menso. No, pues, en ningún momento. Cristo fue manso de corazón, manso y humilde, y usted y yo debemos aprender a tener esa mansedumbre, mis amados hermanos. Y a veces la mansedumbre no se entiende bien de qué se trata. La solemos confundir, mis amados hermanos. ¿Sabe lo que es la mansedumbre, mis amados hermanos? Es muchas veces callar y responder o decidir actuar con gentileza. Yo le voy a explicar un poquito acerca de la mansedumbre, porque esta semana he estado estudiando el fruto del Espíritu para la gloria de Dios. Y ha sido impactante para mi vida estudiar la mansedumbre, mis amados hermanos. Porque cuando uno más estudia la palabra, más falto se da cuenta que es. Más se da cuenta que nos falta, mis amados hermanos. Mire lo que dice, mis amados hermanos, en Isaías 53:7. Dice en el nombre de Jesús, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿De quién está hablando Isaías? De Cristo Jesús. ¿Y qué nos quiere decir esto? ¿Qué tiene que ver eso con la mansedumbre, mis amados hermanos? Que Cristo podría en cualquier momento haber dicho una palabra, una sola palabra, y todos aquellos que estaban atentando contra Él, todos aquellos que se estaban burlando de Él, que estaban torturándolo, podrían haber sido consumidos. Por una palabra, mis amados hermanos. Por una palabra, ¿usted cree que Cristo no podría haberse bajado de la cruz? ¿Usted cree que Cristo no decía una palabra y los ángeles le servían? Eso es mansedumbre. Que Cristo, pudiendo hacerlo, no lo hizo. Enmudeció su boca. Porque Él sabía que había un propósito mayor para la cruz, mis amados hermanos. ¿Y usted y yo estamos dispuestos a cerrar nuestra boca por un propósito mayor? Porque a veces, mis amados hermanos, sobre todo cuando sentimos que algo es injusto, somos los primeros en reclamar, ¿cierto? Pero no se da cuenta, mi hermano, mi hermana, que la crucifixión de Cristo, si lo vemos con nuestros ojos terrenales, fue sumamente injusta. Porque Cristo no había hecho daño alguno, si lo vemos con nuestros ojos terrenales. ¿Cierto, mis amados hermanos? Porque espiritualmente sabemos que hay un propósito. Que Cristo no fue muerto, Cristo no fue crucificado, Él se crucificó. Él entregó su vida por amor. Eso es mansedumbre. Cristo tenía toda la facultad para hablar, para decir, deténganse. Y se hubiesen detenido todos. Pero no lo hizo porque había un propósito mayor. Que el Señor nos ayude a nosotros a aprender la mansedumbre, mis amados hermanos. ¿Dónde se puede poner por obra la mansedumbre? Poner la otra mejilla. ¿Usted ha puesto la otra mejilla cuando lo están insultando? ¿Usted ha puesto la otra mejilla cuando están quizás injustamente acusándolo? Cuando le están haciendo daño. Cuesta, ¿cierto, mis amados hermanos? Incluso la gente que pone la otra mejilla, que ha desarrollado la mansedumbre, se le trata de tonto. Hoy que eres tonto, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no dices algo? Pero mi amado hermano, muchas veces esa palabra que nosotros podamos decir puede dañar mucho. Y no nos olvidemos que esa persona que nos está haciendo tanto daño es un alma que necesita de Cristo. Y que usted, con su mansedumbre, con su humildad, puede impactar esa vida. Que el Señor nos ayude a aprender acerca de la mansedumbre, a desarrollarla. Amén. Cuarta cualidad, humildad. Cristo era humilde. Y la palabra de Dios nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No nos saltemos esa parte que es de corazón. No es una falsa humildad. No es una falsa mansedumbre, porque es re fácil, mis amados hermanos, aparentar ser manso. Es re fácil aparentar ser humilde, ¿cierto? Es fácil, mis amados hermanos. Es sumamente fácil, pero hay que hacerlo de
corazón. Manso y humilde de corazón. Lo que está afuera, lo que ustedes ven de nuestro testimonio debe ser el reflejo de lo que hay dentro, mis amados hermanos. Si usted y yo estamos llenos de Cristo, ¿cómo vamos a ser? Manso y humilde de corazón. Pero no seamos como esos hipócritas, ciertos fariseos que aparentaban una piedad. Sepulcros blanqueados lo llama la palabra. No podemos ser así, amén, sino que debemos ser manso y humilde de corazón. ¿Y cómo podemos ser humildes, mis amados hermanos? Reconociendo nuestra naturaleza, reconociendo nuestra realidad, mis amados hermanos. ¿Usted es consciente de su realidad? ¿Cuál es su realidad, amado hermano? Que Dios bendiga a mi hermano Jeremías. Ahí va a ser un gran predicador, por fe. Mis amados hermanos, ¿qué quiere decir esto, mis amados hermanos? ¿Dónde aplicamos la humildad, mis amados hermanos? Que el Señor nos ayude a poder tener ese corazón humilde, mis amados hermanos, porque no debemos tener mayor concepto del que debemos tener de nosotros, mis amados hermanos. Debemos pensar de nosotros mismos con cordura, dice la palabra. ¿Qué es cordura? Con prudencia, con buen juicio. Mis amados hermanos, ¿sabe lo que somos usted y yo? ¿Usted cree que está acá porque es favorito de Dios? ¿Porque había algo especial en usted? Porque hoy en día así nos engañan las mega iglesias, ¿cierto? No, es que hay algo en ti que Dios vio. Mis amados hermanos, nosotros estamos aquí por la misericordia de Dios. Dice su palabra que por sus misericordias no hemos sido consumidos, porque son renovadas cada mañana. Mis amados hermanos, usted y yo no debemos tener mayor concepto de nosotros mismos. A veces nos creemos muy especiales y se nos olvida, mis amados hermanos, de dónde nos sacó el Señor. A veces el Señor nos saca de la inmundicia misma. Pero miramos la inmundicia, miramos la gente que está en la inmundicia y la condenamos. No, mis amados hermanos, debemos tener humildad de corazón para levantar a aquel que está en ese lugar de donde nos sacó el Señor. Amén. Que el Señor nos ayude. Vamos a ir más rapidito porque me está pillando el tiempo. Quinta característica, Cristo era compasivo. Se nos olvida a veces ser compasivos. Sí, mi hermano, a veces se nos olvida. Dice Mateo 14:14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanaba a los enfermos. Oiga, y Cristo lo hacía sin recibir pago. Cristo lo hacía sin recibir aplauso. Incluso cuando sanaba, él de repente se escondía, ¿cierto? Decía, no, anda a dar testimonio, pero no estaba así, llamen a las multitudes para que me vean. No, ¿cierto? Incluso a Cristo le pagaban mal. Y aún así era compasivo. Y a veces, mis amados hermanos, nosotros reclamamos cuando hacemos misericordia y no nos dan ni las gracias. ¿O no nos pasa que reclamamos? Sí, ayudé a tal persona, ni siquiera me dio las gracias. A Cristo sanó a 10 leprosos. ¿Y cuántos volvieron? 1. Entonces no espere aplausos, seamos compasivos, seamos misericordiosos, mis amados hermanos, aún sabiendo que la paga va a ser mala. Usted va a hacer el bien, a lo mejor en su trabajo. Usted va a hacer el bien donde quiera que vaya, pero a lo mejor lo van a pagar mal, lo van a traicionar. ¿Pero por eso usted tiene que llenarse de rabia? No, mis amados hermanos. Debemos ser misericordiosos, sabiendo que la paga es mala. ¿Pero qué dice la palabra en Mateo 5? Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen, cuando por mi causa blasfemen de ustedes. ¿Cierto, mis amados hermanos? Somos bienaventurados, somos afortunados, mis amados hermanos, cuando padecemos por la causa de Cristo. Así que sigamos siendo compasivos, mis amados hermanos. Ya vamos en la 6. Cristo era servicial. Esta parte también nos cuesta. Ser últimos. Cristo fue último. Así es, mis amados hermanos. Cristo era el que lavaba los pies de sus discípulos. Cristo no estaba en la primera fila diciendo, ya, a mí primero. No, ¿cierto? Ahí estaba. Arremangándose la túnica, ¿cierto? Para lavar los pies. ¿Usted y yo estamos dispuestos a ser últimos? Porque para crucificarnos, mis hermanos, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Para crucificarnos tenemos que ser últimos. Pero a veces, mis amados hermanos, nuestro corazón se corrompe y queremos los primeros lugares. Y queremos sentarnos a la izquierda, a la derecha, como estaban los discípulos, ¿cierto? Déjame sentarme a tu izquierda, a tu derecha. Cuando Cristo nos dice, mis amados hermanos, usted lo puede encontrar en Mateo 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Mi amado hermano, mi amada hermana, usted no vino a ser servido.
Yo no vine a ser servida, vine a servir. Usted vino a servir, mis amados hermanos. Que el Señor nos ayude a poner por obra y a ser serviciales, mis amados hermanos. Cristo entregó su vida por amor a otros. ¿Y usted está dispuesto a entregar su vida? A veces pensamos, no, yo daría mi vida por Cristo. Si alguien, por ejemplo, pusiera una pistola en mi cabeza, no, yo daría mi vida por Cristo. Pero hoy que tenemos vida, ¿la estamos dando para alcanzar a otros? ¿Estamos entregando nuestro tiempo, nuestra juventud, nuestra energía, dando nuestra vida para alcanzar a otros? Porque dar la vida no solamente es entregar su vida y que nos maten por no negar a Cristo, sino que dar nuestra vida también es vivir para predicar, para alcanzar a otros, mis amados hermanos. Eso es dar nuestra vida, dar nuestro tiempo para alcanzar el alma perdida. Mis amados hermanos, apartar, por ejemplo, el día de predicación, los sábados, los domingos, ¿estamos dejando tiempo para predicar? ¿O estamos siendo agua estancada? Porque a veces nos llenamos de palabra, pero de nuestros labios no sale nada. De nuestros labios no, es que no hay tiempo para predicar, es que no hay tiempo para orar, es que no hay tiempo para escudriñar las Escrituras. No, mis amados hermanos, Cristo vino a ser último y así usted y yo debemos ser últimos, mis amados hermanos. A veces, cierto, se nos dicen hoy los cristianos no tienen nada que hacer, cierto, cuando estamos sobre todo predicando en la mañana. Uy, la palabra que dicen es más fea, cierto, no tienen nada que hacer. Pero sí, mis amados hermanos, todos tenemos cosas que hacer, pero debemos aprender a ser últimos para alcanzar a otros, negarnos a nosotros mismos para alcanzar a multitudes. Cristo así lo hizo, mis amados hermanos. Y Cristo, mis amados hermanos, fue preocupado por las almas. Mire Mateos 8:2, Marcos 8:2. Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. ¿En qué situación ocurre esto cuando alimenta a 4,000, mis amados hermanos? Cristo se preocupaba de quien estaba alrededor de él. ¿Usted y yo nos preocupamos? ¿Somos serviciales? Si un hermano estaba enfermo, le escribimos, lo llamamos, nos preocupamos, oramos por él. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Jesús estaba preocupado de la multitud, siendo que la multitud después cuando predicaba, cierto, muchos se fueron. Cuando les predicaba la verdad como era, muchas personas de esa multitud se fueron. Y aún así Cristo estaba preocupado de alimentarlos. Que el Señor nos ayude. Cristo también estaba preocupado y era servicial y se preocupaba de sus discípulos. Usted sabe, en la Biblia, mis amados hermanos, hay un pasaje que yo no lo había estudiado, lo estudié hace un tiempo atrás cuando estaba haciendo el programa con mi esposo. Mis amados hermanos, hay una oración muy hermosa en la Biblia. Una oración hermosa que hace Cristo, que hace Jesús por sus discípulos. Incluso Jesús ora por usted y por mí. Así es, mi amado hermano, en Juan 17, 20, 21, mire, dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está hablando todos aquellos que se van a sumar, ¿cierto? Al caminar, mis amados hermanos, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cristo clamando por los futuros discípulos, mis amados hermanos. Se da cuenta que Cristo era preocupado, se preocupaba de sus discípulos, no le daba lo mismo, se me va uno, me da lo mismo. No, mis amados hermanos, Cristo era preocupado, aún así estaba clamando por nosotros. Que el Señor nos ayude a ser serviciales, a ser últimos y a preocuparnos del hermano, amén. Y ahora sí vamos con la última cualidad, la última característica. Mis amados hermanos, yo acá nombré 7, pero son muchas más. Son muchas más. Escudriñen las Escrituras, mis amados hermanos. Pero ¿por qué traje 7? Para que no nos quedemos solamente en que Cristo era manso y humilde, sino que sepamos todas estas cualidades que usted y yo debemos tener en nuestro carácter. Séptimo, dice, Cristo era diligente. Diligente, mis amados hermanos. ¿Dónde mostró diligencia Cristo Jesús? En su enseñanza, en sus milagros y en su ejemplo de vida, mis amados hermanos. Cristo fue diligente desde niño. ¿Por qué fue diligente? ¿Y qué es la diligencia, mis amados hermanos? La diligencia es lo contrario de la negligencia, ¿cierto? Una persona diligente es una persona que prioriza, que pone cuidado en aquello, no que deja para mañana, no que deja para después. Amén. Muchas veces nosotros somos negligentes con el llamado en vez de ser diligentes. ¿Cómo es una persona diligente? Una persona que se esfuerza en orar, en prepararse, porque sabe que tiene que cumplir un llamado. En cambio, una persona negligente tiene su llamado por tardanza. Una persona negligente no se preocupa de estar en la casa de Dios, no se preocupa de tener intimidad con Dios, amén, sino que deja todo para después.
Cristo desde niño mostró diligencia. Oiga, mi hermano, mi hermana, sigue un pasaje muy hermoso en Lucas, en donde habla un poquito de la niñez de Jesucristo, mis amados hermanos. Hubo un momento en donde estaban en una fiesta en Jerusalén, mis amados hermanos, y sus papás se fueron de esa ciudad. María y José se fueron pensando que Jesús iba con ellos, y de repente miran a su alrededor y no encuentran a Jesús, siendo un niño Jesucristo. Siendo un niño Jesús no estaba ahí con ellos, entonces se devolvieron a buscarlo. ¿Y saben dónde encontraron a Jesús? ¿Jugando a las bolitas? ¿No, cierto? ¿Dónde estaba? Estaba con los eruditos, estaba con los sabios de la ley, con los doctores de la ley, haciendo preguntas, hablando de la palabra. Y cuando María llega desesperada, ¿cierto? Y le pregunta, hijo, ¿pero cómo no hace esto? ¿Qué le dice Jesús? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Se da cuenta Cristo desde niño, Jesucristo diligente en los negocios del Padre? ¿Usted y yo estamos siendo diligentes? ¿Estamos donde nos conviene estar? Mi hermano, mi hermana, levantémonos. Empecemos desde hoy, mis amados hermanos, a aprender del ejemplo de Jesucristo, a ser diligentes con el llamado. En los negocios de mi Padre me conviene estar. Imagínense, Jesús, yo me lo imagino chiquitito, diciéndole a la mamá aquello, todavía sin quizás saber más allá, ni tener conciencia más allá de lo que le esperaba, desde chiquitito, trabajando el Padre. Que el Señor nos ayude a seguir ese ejemplo, porque muchos ya no somos niños, ¿cierto? Pero aún así, no estamos en los negocios de nuestro Padre, donde nos conviene estar. Imagínense, Jesucristo fue diligente, tuvo 3 años de ministerio, 3 años. Y su palabra impacta hasta el día de hoy en nuestros corazones, mis amados hermanos. En 3 años Jesús preparó a 12 discípulos, ¿cierto? Pero además hizo muchos milagros. Además hizo muchos prodigios y enseñó a mucha gente, mis amados hermanos. Pero a sus discípulos le iba revelando, ¿cierto?, estas enseñanzas. Entonces, mis amados hermanos, podemos ver que Cristo cumplió a cabalidad lo que estaba escrito en las Escrituras, mis amados hermanos. Lo que estaba escrito en la palabra de Dios, Cristo lo cumplió a cabalidad. ¿Usted y yo estamos dispuestos a ser diligentes y cumplir con la voluntad del Padre? Que el Señor nos ayude a comprometernos, porque la cruz requiere compromiso. La cruz requiere responsabilidad, recuerde. Amén. Y ya para finalizar, mis amados hermanos, ya vimos estas 7 características y las voy a repetir para que lo tomen ahí en apunte. Primero, Cristo fue obediente. Segundo, Cristo fue irreprensible, fue manso, humilde, compasivo, servicial, diligente, mis amados hermanos. Son hartas cosas, que el Señor nos ayude, porque a veces sí tenemos una, pero de repente nos falta tanto, mis amados hermanos. Lo mismo cuando estudiamos el fruto del Espíritu, decimos, ya, tengo amor, ya, voy bien. Tengo paz, ya tengo paz. Después tengo templanza, ahí empezamos ya a flaquear, ¿cierto? Entonces que el Señor nos ayude, para que la palabra siempre nos vaya confrontando y no nos vayamos sintiendo como que somos perfectos. A veces sin palabra nosotros nos creemos que nuestro caminar es perfecto, pero mientras más escudriñamos, más nos damos cuenta que necesitamos de la gracia de Jesucristo. Más necesitamos de su gracia. Entonces, mi hermano, usted a lo mejor con esta prédica dice, yo quiero ser como Cristo. ¿Usted quiere ser como Cristo? Poquito amén. ¿Quiere ser como Cristo? Amén, mis amados hermanos. Dice la palabra de Dios, Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y a veces nos da miedo decir esta frase, ¿cierto? Porque a veces nosotros no estamos imitando a Cristo. A veces le decimos a la gente, no, mira a Jesucristo nomás porque yo tengo un testimonio ahí nomás. No, mis amados hermanos, usted y yo debiésemos ser capaces de decir, sean imitadores de mí. Y ni siquiera decirlo, a veces la misma gente lo reconoce. He aquí un varón de Dios, he aquí una varona de Dios. Mira al hermano, mira su actuar, porque él es un varón de Dios. Que el Señor nos ayude, amén. Entonces usted a lo mejor con esta prédica dice, sí, yo quiero ser como Cristo, quiero construir, tener ese carácter de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿qué hago si en mi corazón quiero ser como Cristo? Primero, mis amados hermanos, debemos darnos cuenta que las obras son fruto de algo. Las obras es lo que se ve, ¿cierto? Es como el fruto del árbol. Pero lo que debemos nosotros robustecer, lo que nosotros debemos trabajar, mis amados hermanos, es la raíz. De ahí proviene todo, mis amados hermanos. Una raíz débil no puede dar un buen fruto.
Incluso con una raíz débil un árbol no crece. Viene un temporal y se va, ¿cierto? Se va abajo el árbol. Necesitamos fortalecer la raíz, volver, mis amados hermanos, a nosotros a analizar nuestro corazón, mis amados hermanos. A veces nosotros no estamos reflejando a Cristo porque Cristo no está en nuestro corazón, porque ni siquiera nos llenamos de palabras, mis amados hermanos. Amén. Primero debemos nosotros, punto número 1, desaprender creencias, costumbres, ideologías antiguas, falsas, erróneas. Sí, mis amados hermanos, porque muchas veces el Señor sale a nuestro encuentro, ¿cierto? Y muchos de nosotros, mis amados hermanos, venimos del mundo o venimos de diferentes doctrinas erradas. ¿Cuántas mujeres, mis amados hermanos, han venido al Evangelio de Jesucristo con ideologías, por ejemplo, de feministas? ¿A cuántas mujeres han tenido que ir desaprendiendo esas enseñanzas que tan arraigadas están en nosotras? ¿Cuántos hombres, por ejemplo, traen doctrinas del mundo y tienen que desaprender aquello? Así es, mis amados hermanos, yo me acuerdo mucho es como una metáfora que nos enseñaba nuestro pastor en el discipulado, en donde para construir casas nuevas, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Si usted va a ver un terreno, va a comprar un terreno donde hay casas construidas, y usted quiere hacer una nueva casa o un edificio, ¿qué tiene que hacer primero? Destruir las casas viejas. Y muchos de nosotros venimos con casas viejas, con doctrinas erróneas, con costumbres erróneas, y debemos desaprenderlas, que de repente es lo más difícil. Pero que el Señor nos ayude. ¿Cómo podemos nosotros desaprender todas esas cosas? Con el segundo punto, que es disciplina espiritual, mis amados hermanos. ¿Qué es la disciplina espiritual? Es tener una práctica constante de ayuno, de oración, de lectura de palabra, mis amados hermanos. Ahí nosotros estamos trabajando en la raíz, llenándonos de la palabra de Dios, llenándonos de presencia de Dios y crucificando nuestra carne. Tercer punto, mis amados hermanos, intimidad con Dios. ¿Usted quiere ser como Cristo? Amén. ¿Quiere ser como Cristo? Entonces, ¿cómo usted puede ser similar a alguien que no conoce? ¿Cómo nosotros podemos ser similar a Dios si no lo conocemos? Si no nos damos el tiempo. ¿Y cómo puede conocerlo? Aquí está. Yo sé que usted tiene una de estas en su casa. Aquí está. ¿Quiere conocer a Cristo? Escudriñe en la Escritura. Pero conozca al Cristo real. Conozca al Dios real, ¿cierto? No a la idea de Dios que nos hacemos. Entonces, mis amados hermanos, último punto para nosotros tener el carácter de Jesucristo. Ya hablamos lo importante, ¿cierto? Trabajar en la raíz. Ayuno, oración, palabra de Dios. La palabra de Dios es aquella roca firme donde debemos ser cimentados, mis amados hermanos. Y por último, ¿qué debemos hacer? Crucificarnos. Negarnos nosotros mismos, mis amados hermanos. Cuando usted se niegue a usted mismo, mi hermano, usted va a alcanzar multitudes. Cuando usted se niegue, usted va a alcanzar a su familia. Usted va a alcanzar a sus vecinos. Pero si no nos crucificamos, no vamos a alcanzar a nadie. Mis amados hermanos, ¿qué es negarse uno mismo? Morir para el mundo. Y aquí va lo que les decía delante, crucificar el ego. Dice la palabra que vendrán muchos amadores de sí mismos. ¿Usted quiere ser una persona amadora de sí misma? No, ¿cierto? Debemos amar a Cristo. Nosotros debemos, mis amados hermanos, debemos siempre reflejar a Cristo y promover la cruz, mis amados hermanos. Promover el evangelio de la cruz. Amén, que el Señor nos ayude. Y por último, para finalizar, ahora sí, quiero que cerremos, mis amados hermanos, con la cita que está en Gálatas 2:20. Que la voy a leer, dice en el nombre de Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis amados hermanos, ¿por qué quiero terminar con esta frase, con este versículo, mis amados hermanos? Porque debemos esforzarnos en la gracia para algún día decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Mis amados hermanos, vaya con esa reflexión a su hogar. Yo quiero un día decir, no vivo yo, Cristo vive en mí. Y para eso, mis amados hermanos, debemos esforzarnos en la gracia. Si usted hoy en día dice, la verdad es que yo no tengo nada de Cristo, la verdad es que yo soy más Belén que Cristo, hoy es el día. Hoy es el día, mis amados hermanos, para levantarnos en la fe, esforzarnos en la gracia, mis amados hermanos, y poder ser imitadores de Jesucristo, crucificarnos con Él. Amén. Así que, mis amados hermanos, hasta aquí la palabra del Señor.
Le invito a que nos pongamos de pie para glorificar el nombre del Señor y ahí al finalizar vamos a estar orando por tema de tiempo, vamos a orar por la palabra, amén. Así que demos gloria al Señor y dejo este lugar.